Bienvenidos al podcast de carretedigital.com, versión veranito. Hola y bienvenidos al podcast de carretedigital.com. Esta vez desde un podcast más fresquito, un podcast donde nosotros, nos sentimos como, iba a decir como en casa, pero no, como si estuviésemos en la playa disfrutando de la arena, del sol, del viento. Fresquito será para ti, ¿eh? Yo tengo un calorazo aquí que me estoy muriendo, tío. Pero si este verano lo firmaba yo toda mi vida. Sí. Si allí en Barcelona no ha dejado de llover en todo el verano. Sí. Hasta que ha dejado de llover. Cuando ha dejado de llover, entonces esto ya es la muerte, tío. He estado en Asturias. La lluvia no la queremos y el sol tampoco. He estado en Asturias unos días, tío, y he estado más fresquito que todas las cosas. Yo me quedaba ya a vivir, Si llueve nos quejamos y si hace sol también. Hay que disfrutar de la vida, señores. Hay que disfrutar. Sí. Pues nada, bienvenidos, como decía, al podcast donde vamos a retomar un poquito la conversación que tuvimos, Fran, la semana pasada, donde hablamos de cómo hacer un podcast y ahora vamos a explicar el por qué hicimos o por qué nos decantamos en hacer un podcast. Ya dijimos, ya dimos un poquito de spoiler en el anterior capítulo, ¿verdad? Sí, un poquito lo dijimos, Básicamente es muy fácil de entender el por qué hacemos un podcast, pero o por qué deberíais de tener uno. Si os estáis animando a la idea, vamos a daros nuestra visión de por qué es tan interesante tener un podcast, por si no lo habéis valorado todavía. Nosotros empezamos el podcast de la semana pasada, Frank, diciendo, ¿no? Y anunciando un poquito, dejando entrever que esto era muy egoísta, ¿no? El podcast era un proyecto muy egoísta. Y es verdad, porque realmente el podcast, si te gusta, cuando empiezas a grabarlo, tiene algo mágico que engancha y que, como bien dijiste tú, Fran, en el último episodio, de lo que tenemos seguramente sea lo que no te pueda faltar ya, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, es un vicio. Yo empecé a grabar el podcast en mi anterior podcast, ¿no? Antes de empezar aquí contigo, por una cuestión muy sencilla y muy fácil. Nosotros empezamos a hacer la revista FOT y quería un medio diferente para explicar qué hacíamos en la revista Foto, ¿no? Y entonces por eso empecé a grabar un podcast. Los podcasts primeros que hacíamos nosotros eran simplemente pues explicar lo que hacíamos en la revista y ya está. Pero poco a poco vas enganchándote, vas teniendo ideas, ¿no? Antes hablamos tú y yo de la creatividad, ¿no? Te van surgiendo ideas y vas pensando, ¿por qué no lo integro esto en el podcast? ¿Por qué no hago una serie hablando de no sé qué? ¿Y por qué no hago esto? Y poco a poco te va saliendo como una especie de programa de radio muy chulo y que eso, ¿no? Y que te va enganchando y ya no lo puedes dejar, es como un vicio. Sí, ya comenté la semana pasada que es como un buen libro, ¿no? Que engancha, tiene su cosita, y la verdad es que para mí, por ejemplo, también dentro de todo el proyecto, si dijese algo a lo que le tengo más cariño, de hecho, son los podcasts. Y fíjate, porque es algo que nosotros ofrecemos de momento de manera gratuita y que también trae mucha satisfacción. La verdad que para nosotros es un gustazo porque nos lo pasamos bien, y creemos también que vemos, ¿no? La gente respondiendo, y es un placer estar en contacto con ustedes y que nos podáis también conocer un poquito mejor, conocernos. Y de hecho esa es una de las principales características que queríamos como que mencionar, ¿no? Que un podcast, una de las ventajas que tiene, si estás preguntándote el por qué montar un podcast, es que la gente te va a poder conocer mejor. Esto es fundamental porque hoy día hay muchas páginas web. Si tú pones, por ejemplo, blog de fotografía, vas a encontrar millones de blogs de fotografía. Te vas a poder leer lo que quieras en cualquier tipo de medio, porque ahí, para aburrirte, tienes millones y millones de resultados. Nada más que tienes que poner en Google y vas a ver las millones de páginas que te salen del mismo tema, ¿no? Pero el podcast va un pasito más allá. Porque es un audio. Y al ser un audio puedes escuchar nuestra voz, puedes escuchar nuestra forma de expresarnos, puedes ver nuestro carácter, puedo transmitirte mi forma de ser, mi visión, ¿no? Dentro de lo que es el mundo del arte, de la fotografía. Y eso es muy agradecido, porque a lo mejor en una página web, en un texto, en una entrada, no se transmite igual. Y además que la gente, Fran, esto no lo digo yo, sino analizaros vosotros mismos, la gente cada vez lee menos.
Sí. Lee menos y a lo mejor de lo que escribes hace una lectura rápida, hace un visionado rápido. Diagonal, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, se hace una lectura así rápida de las palabras que están en negritas y poco más. Y es muy difícil transmitir realmente lo que tú eres en un texto donde la gente ya casi no lee o lee mal, entre comillas, porque, vamos, yo también lo hago. Normalmente queremos ganar tiempo y vamos haciendo scroll hacia abajo rápido, quedarnos con los conceptos clave y seguir adelante. Porque hay un elemento que a lo mejor la lectura así no te da, que sí que te da un podcast, que es la diversión, ¿no? Ese puntito de, bueno, lo escucho porque me entretiene, ¿no? Esa parte de entretenimiento que tiene un podcast es un plus que hace también que la gente te pueda conocer, pueda tener empatía con la gente y que a nosotros nos mola muchísimo. Además que es un formato en el que tú puedes disfrutar del mismo en cualquier momento. O sea, estás haciendo ejercicio, estás cocinando, estás estirado en la cama, yo qué sé. En cualquier situación, tú siempre puedes ponerte tus cascos, escucharlo online o descargártelo y tenernos ahí presentes siempre, ¿no? Además, una cosa aparte de eso, muy interesante, bajo mi punto de vista es lo más importante a la hora de hacer un podcast, es esto que has comentado tú, de imprimir tu carácter, ¿no? De imprimir tu proyecto con tu carácter. O sea, para bien o para mal, tú eres como eres. Y entonces, a la hora de hacer llegar el contenido o el formato a las personas, le imprimes tu carácter, le imprimes tu personalidad a ese formato, a ese audio. Y oye, pues ya que estás delante, para bien o para mal, es lo que hay. ¿No? Entonces, ya eres tú el que estás delante de todo este proyecto, ¿no? Pues qué mejor que ponerle cara, ¿no? O ponerle voz, por lo menos, ¿no? A lo que es el proyecto, ¿no? Y así es una forma más cercana de transmitir el contenido que nosotros te proponemos aquí en forma de cursos, en forma de series, en forma de lo que sea, hacértelo llegar de una forma muy amena y mucho más cercana. Y lo mejor que sabemos hacer, exacto, y mucho más cercana, ¿no? Lo que comentábamos la semana pasada, que en alguna ocasión nos ha pasado que a gente que tú no conoces y que te han reconocido por lo que sea, ¿no? Como Fran Palmero, presentador de Carrete Digital. Ostras, pues es que te tengo como si fueras de mi familia, o me da la sensación de que te conozco de hace un montón de años, ¿no? Porque te escucho todos los programas. Sí. Y eso es... Además, a mí me ha pasado, Fran, perdona que te corte, ¿Sí? pero me ha pasado muchas veces, por ejemplo, en el grupo de Telegram, me ha Sí, hecho muchas gracias, sí. porque cuando entra gente en el grupo de Telegram, que pues tenemos, bueno, ya sabéis, carretedigital.com/Telegram. Ahí podéis encontrar el grupo, ¿no? Ahí podéis charlar con otros fotógrafos, etcétera. Bueno, pues muchas veces me ha pasado que la gente se une al grupo porque nos ha encontrado, ¿no? A través del podcast o la página web o lo que sea. Y cuando entran y, hola, bienvenido, me presento, soy tal, me llamo Fulanito, digo, hola, bienvenido. Y dice, tú eres Marcos de Carrete Digital. Y se sorprenden de que, bueno, de esa cercanía. Y dice, coño, que el chaval que es el mismo que esté escuchando en el podcast es el que me está diciendo hola, ¿no? Entonces, esa cercanía creo que también mola, ¿no? Porque normalmente detrás de los proyectos, a ver, ya sabemos que hay personas, evidentemente, pero no siempre tenemos la suerte de poder conocerlos y poder entablar una relación incluso más allá de lo que es la típica relación comercial o lo que sea de un producto, ¿no? Sino que vas más allá y conoces a la persona, que creo que es lo interesante también detrás de lo que hay un podcast. Sí, porque siempre se ha conocido, siempre se ha interpretado todo esto como si fuera algo muy hermético, ¿no? Como una empresa, tal, hay gente detrás, pero claro, a la hora de transmitir nuestro contenido de una forma tan cercana y además que nosotros somos muy accesibles, ¿no? O sea, en Telegram o por mail o como quieran, nosotros estamos siempre ahí. Pues parece como que, hostia, es que no tenéis tiempo para hacer todo. Bueno, lo sacamos de donde sea. O sea, intentamos siempre hacer llegar esta personalización, ¿no? A través de los medios que sean, y el podcast es un medio, el medio que nos parece más efectivo para hacer llegar esta calidez, esta personalización de los que somos integrantes dentro del grupo de Carrete, pues a toda la gente que nos sigue, ¿no?
Sí, otro aspecto fundamental, por ejemplo, a la hora de hacer un podcast, es que tenéis que saber que si el motivo, o sea, por el cual debéis de empezar un podcast. Yo lo recomiendo totalmente, ¿no? Es que en el tema de posicionamiento tenéis que tener en cuenta que cuando empezamos, por ejemplo, cuando empezamos nosotros con el podcast, hace ya más de 2 años y medio, no había nada, absolutamente nada, ningún podcast de fotografía en España en activo, ninguno. Fuimos los primeros en retomar o empezar, ¿no?, el tema de la fotografía, un podcast de fotografía en activo. Así que había uno de Guillermo Flores, creo que era el que había en español, pero que era de Sudamérica. Pero en España es que no había ningún. Creo que estaba Espacio Negativo, que estaba sí, Luis Mallebra y Ana Cruz también. Sí, pero con un ritmo de publicación. Sí. O sea, que digo en activo, ¿no? Realmente que un ritmo de publicación constante y eso no había casi ninguno. Y es una pena, ¿no? Porque claro, si tú ponías, no es lo mismo, lo que hemos hablado antes, si tú pones blog de fotografía van a aparecer 500 millones de resultados. Y si, en cambio, si tú buscas podcast de fotografía, vas a encontrar muchísimos menos, ¿no? Entonces creo que es mucho más fácil posicionarte también para ti como empresa, como persona que esté interesada en que la gente te conozca. Es mucho más interesante posicionarte a través de un podcast que posicionarte a través de un blog de fotografía, por ejemplo, ¿no? Si vas a empezar ahora, ¿no? Efectivamente. Entonces creo que hay una oportunidad, una ventana abierta todavía para la gente que está escuchando, que si quiere darse a conocer, que si quiere mostrar su trabajo al público, yo le recomiendo que haga un podcast. Yo, bueno, sí, no solamente tengo este podcast, tengo otro podcast con mi mujer también, donde hablamos de maquillaje, ¿vale? Tenemos una empresa de tema de maquillaje, y a mí los podcasts me encantan. Aparte, por todo lo que hemos comentado, sí, también tenéis que tener en cuenta la ventana de oportunidad que tenéis ahora mismo con respecto al podcast, porque en España todavía no está muy difundido, pero ya os digo que esto va a ser el futuro. Quien se monte ahora mismo la ola del podcast que está viniendo aquí en España, dentro de 5, 6, 7 años, va a estar ahí, en lo alto de la ola, ¿no? Y no va a ser lo mismo lo que se apunten ahora que lo que vengan después. Daros cuenta que esto en Estados Unidos, Fran, por ejemplo, yo sigo mucho la cultura de Estados Unidos, y el tema del podcast es que ha barrido por completo a la radio. Porque es que es evidente, es que es un formato mucho más flexible, sobre todo, ¿no? Y entonces sí. Es mucho más fácil escucharlo cuando quieras, donde quieras, desde donde quieras, y no tienes claro, no te ata a ningún horario que tengas que estar pendiente para que empiece tu programa favorito. No, puedes escucharlo cuando quieras. Sí, además que tienes el plus ese, ¿no, Fran? De que estás escuchando lo que te gusta. Exacto. Porque yo pongo la radio y no escucho lo que me gusta, escucho lo que hay en ese momento. Y a lo mejor si pongo la radio y escucho, yo qué sé, un programa de chistes o de bromas que no me gusta nada, o estoy con, por ejemplo... Exacto, por eso te decía que si tú a lo mejor quieres escuchar un programa de cocina o no sé qué que empieza a las 3 de la tarde, tienes que estar sujeto a que a las 3 de la tarde puedas escucharlo o grabarlo o lo que sea. En cambio, en el formato podcast, te lo puedes perder 4 semanas seguidas, que si quieres los puedes recuperar, escuchártelos seguidos y donde quieras, cuando quieras. O sea, es que es una ventaja tras otra. Brutal, brutal, y ya digo que la gente en un futuro aquí en España no muy lejano, ya os digo que el podcast va a tener un tirón bastante importante, ya lo está teniendo de hecho. Fijaos que cuando nosotros empezamos no había nadie o casi nadie con podcast de fotografía, y a día de hoy, después de 2 años y medio, hay cerca de 7, 8 nativos ya buenos, bastante buenos. Tenemos el de fotografía nocturna de Mario Rubio, tenemos el de aprender fotografía también, tenemos el de Sandra Vallaure, que es Destino Sifaca. Ahí se me ha ido. Destino Sifaca, perdona, el podcast. El de Jesús, de fotógrafo en el coche. Claro, hay F2.0 era o no me acuerdo. 2 punto algo, 2, y pico, 2 y pico. 2,2 creo que era. No sé, no me acuerdo exactamente el nombre, pero bueno, que quiero decir que a raíz de nosotros, ¿no? Ha venido muchos podcasts que son compañeros, que lo pasamos muy bien porque la mayoría hemos aparecido, nos hemos entrevistado mutuamente, hay muy buen rollo, y esto es muy bueno porque, claro, quien escucha el podcast nuestro, por ejemplo, de fotografía, seguramente escuche el otro, y después escuche el otro, y nos vayamos creciendo una comunidad interesada, ¿no? E interesante, sobre todo de fotografía, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa, de crear una comunidad
que realmente ame la fotografía, que le guste compartir y que disfrute de este contenido, que creo que en fotografía tenemos gente muy buena, con un potencial súper grande. Yo siempre lo digo que aquí tenemos la oportunidad de conocer a mucha gente como locutor, ¿no? Tenemos la opción de poder entrevistar a gente súper buena y es un placer, verdadero placer, poneros en contacto con ellos y haceros descubrir su mundo, porque es un mundo enriquecedor al máximo. Aparte de eso, en nuestro podcast, por ejemplo, han pasado, no sé, un montón de fotógrafos conocidos con un montón de contenido que aportar y eso es algo con lo que yo estoy súper contento. Por dos cosas. Uno, mirando egoístamente, porque te permite tener una masterclass en directo de un fotógrafo X, ¿vale? Aprendemos muchísimo. Sí. Y además, de cada invitado, ¿eh? Además te da la posibilidad de, o sea, tú como presentador, dirigirlo hacia donde tú quieras, ¿no? O sea, si hay algo que a ti tienes una duda y tal, y lo tienes delante, se lo puedes preguntar, ¿no? Y luego también el hecho de poder hacer llegar a toda la gente a esta persona, ¿no? A este fotógrafo. Hay fotógrafos pues que son más cercanos, otros que les cuesta un poquito más aparecer, pero normalmente, como norma general, los fotógrafos también son muy accesibles. Puedes llegar a pensar a lo mejor que, ostras, este fotógrafo no me va ni a hacer caso porque, claro, yo soy uno que está empezando, no sé qué. No. La mayoría son gente muy, muy, muy accesible y que se esfuerza por estar ahí contigo. Porque a mí me ha pasado muchas veces de tener que suspender una grabación que teníamos con un fotógrafo porque a él no le ha ido bien y luego a mí tampoco me ha ido bien, pero no ha habido ningún problema. O sea, en ningún momento me ha dicho, oye, hostia, que es que me ha jodido porque... No, o sea, se entiende, ¿no? Que estamos todos muy liados y pueden haber inconvenientes que te hagan que ese día no puedas grabar o lo que sea. Y el fotógrafo igual, o sea, pueden tener también algún problema con el que retrasar esa sesión y bueno, para otro día. Y no pasa nada, la verdad es que son gente muy, muy cercana, porque en realidad nosotros le hemos idolatrado, ¿no? Porque nos tomamos desde un punto de vista así la fotografía, pero esta gente lo que hace es su trabajo. Pueden ser fotógrafos más conocidos o menos conocidos y lo que hace esta gente es su trabajo y también les interesa llegar a un mercado a través del podcast de gente interesada en aprender, en conocer el trabajo de este fotógrafo y en que si hace un curso que pasa cerca por su casa, pues lo ha escuchado. Como a nosotros nos conocen de primera mano, a ese fotógrafo también conocerlo de primera mano y apuntarse a ese curso, ¿no? O sea, es algo que salimos beneficiados todos. Otra ventaja, por ejemplo, Fran, de tener un podcast es que vas a tener acceso y visibilidad a mucha gente, como ya hemos comentado, pero también de forma internacional, porque daros cuenta que por es algo muy chulo también, tío. Sí, es lo que iba a comentar, ¿no? Que nosotros, al grabar un podcast en español, pues tenemos acceso a esa comunidad tan grande hispanohablante que hay en el mundo, que realmente queremos y prácticamente adoramos porque nos siguen, ya digo, muchísimas personas y cada vez vemos que el podcast va creciendo cada vez más. Porque claro, aunque tú creas que en España a lo mejor todavía el tema de los podcasts está un poco verde, daros cuenta que en América, Sudamérica, el tema de los podcasts está muy activo, muy, muy inactivo, muy, muy caliente, ¿no? Uh-huh. Y hay mucha gente allí hispanohablante que también nos siguen. Nosotros tenemos muchísimas visitas de Estados Unidos, muchísimas visitas de Sudamérica, a lo cual le mandamos un cariño fortísimo y de verdad que le tenemos toda la admiración posible. Y además son gente que vienen con mucho cariño, vienen con un cariño extra porque están acostumbrados al tema de los podcasts y ¡guau! Te vienen con los brazos abiertos y dan un gustazo increíble. Esto lo digo porque, por ejemplo, nosotros, para ser transparente y claro, nosotros siempre decimos, ¿no? Más o menos no nos importa decir ni las visitas ni las cosas que tenemos. De hecho, la compartimos cada año, ¿no? Que en septiembre, dentro de poco, ya nos tocará hacer un podcast de cómo nos va, ¿no? Cómo nos va. Y el podcast siempre ha ido creciendo. Es algo que siempre va creciendo. Siempre va creciendo. A día de hoy tenemos unas aproximadamente cerca de las 50.000 visitas al mes en el podcast. Es una burrada. Que estamos hablando de que el año pasado creo que eran 20.000.
O sea, hemos subido en un año cerca de 30.000 personas al mes. Es que es una locura, ¿no? Y todo esto pasa, evidentemente, porque tenemos acceso a no solamente, ¿no? a un mercado nacional en España, sino que estamos, cada vez que hablamos y salimos por los micrófonos, ¿no? Estamos llegando a muchas casas de todo el mundo, en México, Costa Rica, bueno, es que hay muchísimos sitios donde nos escuchan, donde nos mandan sus mensajes, sus consultas, y es una verdadera pasada que gente de todo el mundo pueda estar en contacto contigo, ya te digo. Y para mí es de las cosas que más me sorprenden, porque ellos también, los que están en el otro lado, te tratan como si fueran parte de su familia. Y hay mucha gente que también nos ha pasado que nos ha invitado, ¿verdad? Incluso a ir a su casa allí, veniros para acá. Y Camil nos envió nos invitó a ir a Miami. O sea que, ojito, ¿eh? Y bueno. Eso que sí. Si alguien quiere invitarnos, nosotros vamos encantados. Vale. Así que un placer y nada, darle la bienvenida, ¿no? También a toda esa gente que ha venido nueva de fuera, que para nosotros es un placer que no solamente que nos escuchéis, sino que nos acojáis en vuestra casa. Y esto es una ventaja también muy grande de grabar un podcast, porque vas a llegar a mucha gente y también creo que te aportan muchísimo. Por ejemplo, este último chico que he comentado, ¿no? Camil, que descubre esa gente que no te espera. Sí. Un chico que trabaja para una revista erótica, creo que era Penthouse, ¿no? No me acuerdo. Sí, creo que era Penthouse en Italia o algo así. Sí, Penthouse y la Playboy, la otra revista. Para varias, sí, para varias. Sí, trabaja para ver, hace fotografía erótica y un chaval súper interesante que nos ha caído súper bien, más mejor no nos puede caer. El chaval es súper simpático y nos ha puesto en contacto con otros fotógrafos también que conoce por allí y vamos a poder también colaborar con él. Sí. De verdad, lo veremos bastante por aquí, bastante a menudo, me parece. Sí, yo creo que sí, porque es un buen fichaje y la verdad que es una pasada conocer a gente de todo el mundo. Es lo que iba a decir ahora, el podcast no solamente te abre, ¿no? a gente que conoce de lo tuyo, sino también a gente interesante, que es lo que comentó Fran, ¿no? O ha comentado, ¿no? De conocer a gente interesante. Y no solamente a los que tú traes aquí para entrevistar, sino también a los propios oyentes, que sois súper interesantes, que compartís cosas con nosotros increíbles y que siempre que podamos, creo que ya lo sabéis, pero si no, pues lo volvemos a comentar. Si tenéis algún proyecto y queréis aparecer en el podcast, esta es vuestra casa de todo lo que nos escucháis, porque esto es gracias a ustedes y estamos abiertos siempre a cualquier tipo de sugerencia o cosas que queráis pasar por aquí, que estáis más que invitados. Eso es lo chulo, ¿no? Que nosotros tenemos este medio para llegar a vosotros y oye, seguro que muchos de vosotros tenéis un trabajo muy interesante que estáis pensando en cómo hacerlo llegar a mucha gente y bueno, para que veáis que aquí tenéis una forma de hacerlo llegar bastante interesante. Mira, a raíz de lo que hablaba Marco, me he conectado ya a las estadísticas los últimos 30 días y ahora que estamos en verano, que a lo mejor ha bajado un poco el tema, pues porque la gente está pensando más... suele bajar bastante. Está pensando más en la playa y en la piscina y tal, pues en los últimos 30 días tenemos un total de escuchas y descargas de 50.234. O sea que yo creo que es una verdadera bestialidad que yo no me hubiera imaginado nunca llegar a tanta gente. Y bueno, que también te da un poco de cosa, ¿no? Que sentarte aquí delante del micro a decir según qué y pensar que tú estás hablando para una pantalla, pero en realidad te están escuchando un montón de gente, ¿no? O sea, es un poco un acto de responsabilidad que no lo piensas hasta que no das al clic a la hora de subir el episodio, ¿no? a internet. Pero bueno, ya estamos un poco acostumbrados y bueno, lo llevamos con naturalidad, ¿no? Qué remedio. Bueno, pues creo, Frank, que hasta aquí podríamos dejar el podcast de hoy. Creo que hemos explicado muy bien el porqué, ¿no? De por qué utilizamos este medio. Creo que ha quedado más que claro que por un lado nos apasiona, por otro lado creemos que tiene muchas ventajas en temas de posicionamiento y de forma de exposición, ¿no? Creo que es algo que viene y que en el futuro que va a pegar fuerte. Y también, por último, hemos cerrado, ¿no? el podcast comentando la posibilidad, ¿no? de que te conozca mucha gente de otros países, que tu voz llegue a muchos sitios y también a la misma vez conocer a gente interesante detrás de todo el mundo que realmente te abre, como ya hemos dicho, incluso las puertas de su casa que te invitan para que los visites. Así que muchas gracias a todos los que
a mí me gustaría acabar dando las gracias a todos los que estáis ahí detrás, porque de verdad es un verdadero placer hacer algo que te gusta y encima saber que gusta. Eso es reconfortante al máximo. Ya la hostia sería cobrar por ello. Todo llegará, todo llegará. No, evidentemente yo me lo paso genial haciendo los podcasts, disfruto muchísimo y es una cosa que a mí me va a costar de quitar, ¿eh? Me va a costar de salir. Bueno, por cierto, antes de que acabemos, porque vamos a comentar también que, bueno, nosotros tenemos pensado, incluso para gente que piense, ¿no? Que beneficio trae hacer un podcast también, ¿no? Porque la gente puede decir, bueno, lo que has dicho también tú, Fran, es importante, ¿no? De ya cobraremos, así como medio en broma, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Vamos a centrarnos en que incluso con el podcast puedes monetizarlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora mismo ofrecemos el podcast de manera gratuita, abierta, hacemos 3 a la semana, pero seguramente en un futuro hagamos un cambio, ¿vale? Y seguramente uno de los podcasts de la semana sea para gente que está suscrita a nuestra página web, o sea, un podcast de pago donde solamente van a poder acceder a aquellos que estén suscritos a nuestra página web. Este cambio lo haremos dentro de poco, ya lo anunciaremos, pero bueno, hacemos un poquito de spoiler, pero lo hago aquí simplemente para que sepáis que un podcast también se puede monetizar. De hecho, hay mucha gente, esto es una forma la que yo he comentado, pero hay muchas otras formas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una página que se llama Patreon, muy famosa, donde puedes monetizar tu podcast, que la gente, o sea, te da dinero para que tú hagas tu podcast, porque a la gente le gusta mucho y quiere apoyar tu podcast, le gusta tu proyecto, le gusta tu cosa, y la gente paga directamente a esa persona para que haga más podcasts. Es increíble, ¿no? Yo solo veo un problema a esto, Marco, ¿no? Que es que la gente, cuando está acostumbrada a que se le dé un contenido gratuito, cuando se cambia al pago, no sé si igual me estoy metiendo en camisa 11 varas, pero cuando hay un cambio hacia un pago, no está bien visto, ¿no? Lo sé por experiencia, ¿no? Porque, bueno, lo he visto en varias ocasiones. Entonces, yo lo que sí que querría decir a esta gente que piensa esto es que se imagine un contenido que nosotros estamos creando, que tenemos que hacerlo cuando salimos del trabajo, cuando la familia ha salido, para que no estén por aquí en medio y dando voces y demás. O sea, que tienes que grabarlo en situaciones en las que son de tiempo propio, ¿no? De tiempo libre propio. Pues imaginaos qué se podría hacer en un tiempo en el que tú le dediques exclusivamente a eso porque es tu sueldo, ¿no? Si tú te quieres ganar la vida con esto y vas a cobrar de esto, evidentemente la calidad de contenido y la frecuencia incluso, todo esto va a ser de mucho más calidad y más y con una frecuencia más seguida, ¿no? Entonces es beneficioso para todos. Esto lo digo para la gente que puede pensar eso, ¿no? Que puede pensar, mira, esta gente lo ha hecho gratis, como ha visto que hay una mínima posibilidad de poder monetizarlo y poder sacar pasta de esto, pues ahora, ahí que van a aprovecharse. Evidentemente, porque esto es algo que es como un trabajo, esto te lleva mucho tiempo y aunque nos gusta mucho hacerlo, sí que es verdad que si le puedes dedicar más tiempo, ¿no? Va a salir un trabajo mucho más profesional y de mucha más calidad, ¿no? Esto es para dar la idea a la gente de que va a ser, no vamos a monetizar esto de una forma gratuita, o sea, de una forma porque sí, porque nos apetece, sino porque detrás, ¿no? hay una intención, ¿no? Y es mejorar esta calidad de este servicio. Yo creo, Frank, que incluso podríamos hacer un podcast, ahora hablando de hecho, ¿no? De cómo monetizar un podcast en un futuro, ¿vale? Pero de pago, ese podcast de pago. Sí. No, pero creo que primero tendríamos que aprender, ¿no? Sí, evidentemente, sí. A hacerlo, ¿no? Pero bueno, pero sí que es verdad que aunque nosotros no moneticemos el podcast a día de hoy directamente, evidentemente, pues sí que podríamos hablar un poquito de la forma de monetización de un podcast, porque la gente se cree que esto tiene que ser siempre gratuito, que va a ser siempre gratuito, y no tiene por qué. Se daros cuenta que puedes cobrar, por ejemplo, por cobrar anunciantes porque salgan en tu podcast. Puedes meter cuñas de publicidad, ¿no?
puedes también, como digo, crear un podcast de pago, ¿no? Puedes crear también un podcast donde la gente libremente, a través de un crowdfunding, te sustente en tu trabajo, como en plataformas como la que hemos hablado de Patreon. Patreon, sí. O sea, es que claro, hay muchísimas formas de monetizar un podcast. Lo digo esto para aquellas personas que estén pensando en montar un podcast. Uh-huh. Porque como digo, que creo que es la gente que le interesa a lo mejor este podcast, ¿no? Que por eso estamos hablando, ¿no? De esto. Porque quiero que sepáis que hay formas de monetizar un podcast, ¿vale? Como yo digo, nosotros, por ejemplo, lo hemos dicho ya antes, que nosotros tenemos pensado monetizar el podcast a corto plazo y vamos a hacer eso, que uno de los podcasts de la semana va a estar dentro de lo que es la plataforma de pago, ¿vale? Pero hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Y como ya digo, si queréis y os interesa, podéis hacer nuestro big feedback, y si os interesa el tema de cómo monetizar el podcast, podemos incluso traer a gente, podemos buscar a gente que ya esté monetizando su podcast y que nos cuente cómo lo hacen ellos. Creo que puede ser interesante y podemos traerlo aquí al podcast. Habrá que hacerlo con tiempo para encontrarlos. Porque sí, claro, hay muchos, pero... No, pero no hay problema porque nos podemos poner en contacto con gente de América, de otros podcasts que allí están funcionando mucho y que nos expliquen su experiencia. Yo, por ejemplo, sé también que Sandra Vallarote intentó monetizar el podcast a través de Patreon, pero creo que no le fue muy bien. Bueno, no sé, en España está un poco complicado el tema, pero bueno, podemos contar la experiencia simplemente de la gente para que podamos aprender. De eso se trata, ¿no? De prueba-error, de experiencias y fracasos, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo, pero el fracaso absoluto, lo que es verdad es que el fracaso absoluto es no intentarlo. Eso sí que es un fracaso. Exacto. Así que, efectivamente, os invitamos a todos los que estáis aquí escuchando este podcast, que os animéis y os lancéis a hacerlo, porque es una verdadera pasada. Ya sabéis que aquí tenéis vuestra primera parada en Carrete Digital, donde os entrevistaremos y pasaremos un buen rato, claro que sí. Y tanto que sí. Muy bien, Marco, pues nada, hasta aquí nuestro podcast cortito, que al final se nos va siempre, otro podcast veraniego total. No, pero hombre, yo creo que es un tema muy interesante y que requería este tiempo. Y nada, vamos a dejar que la gente se vaya a la playa y nosotros vamos a aprovechar también para refrescarnos un poquito y nos vemos la semana que viene. Adeu, adeu. Al agua, pato, al agua, pato.